Y bueno, es una palabra de Dios, es la palabra de Dios que tiene poder. Vamos a recibir al pastor con honra. Vamos a recibir la palabra. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Pedimos la gracia, el favor de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra en tu nombre y que traiga vida, traiga libertad, traiga gozo, traiga dirección a nuestra vida. Y mientras hablamos, Señor, también tú traes sanidad a los corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Puede tomar asiento? Damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de la transmisión en internet. Que el Señor les bendiga. Les enviamos un cordial saludo y una bendición desde este lugar en Tlapa de Comonfort, Guerrero, México. Denle un fuerte aplauso. Vamos a continuar nuestra serie Los 10 mandamientos. Hoy vamos a ver el segundo mandamiento el decálogo en Éxodo 20. Yo quisiera que vayamos ahí a la escritura, Éxodo 20, y leyéramos juntos esta escritura. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay dos cosas específicas que este segundo mandamiento prohíbe. Primero, es la fabricación o hechura de imágenes, y la segunda es la adoración del Dios verdadero, pero de una manera falsa. La adoración del Dios verdadero, pero de una manera falsa. Y eso vamos a ver, si Dios lo permite, en esta mañana. Que el Señor nos ayude, nos guíe con su Espíritu Santo. Quisiera preguntarle, ¿cuántos cuando eran niños los llevaban al catecismo? Levanten la mano. ¿Cuántos los llevaban al catecismo? Y en el catecismo usted se aprendió los 10 mandamientos. Era un requisito para hacer su primera comunión, ¿verdad? Ok, yo quiero pedirle, Alba, ¿me quieres poner esa imagen? Quiero que hagamos un comparativo de los 10 mandamientos del catecismo. Aunque la letra está así pequeñita, quién sabe cómo podría. No sé si me los puedes ir poniendo, aunque sea por parte. ¿Se puede? No, es como es una imagen, pero solamente que me lo fueras editando. Pero mire, el primer mandamiento estamos bien, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la Biblia. Y en el catecismo es: amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, así era en el catecismo. Note, haga una distinción: catecismo, Biblia, ¿sí? Entonces, si tenemos que ver qué tiene más peso, qué tiene más valor, usted va a decir, pues la Biblia. El segundo mandamiento fue eliminado en el catecismo, el que vamos a ver hoy. Por eso quise ponerle esta tabla, porque el segundo mandamiento no lo va a encontrar usted en el catecismo. Entonces fue eliminado. El tercero, cuando dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice no tomarás su santo nombre en vano.
El cuarto, acuérdate del día de reposo, y allá le pusieron santificarás las fiestas. Y claro, ahí pues para todas las fiestas del calendario, ¿no? Del santoral. El quinto, coincidimos, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. Sí. El octavo, no robarás. El noveno, no levantarás falso testimonio. Y ahí ellos le pusieron, no desearás la mujer de tu prójimo en el noveno, para completar los 10. Y el 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Y luego después, no codiciarás las cosas ajenas, como el último. ¿Se dan cuenta? Entonces eliminaron uno, pero de uno hicieron otro. Entonces quiero que tenga eso fue tomado del Catecismo Católico, editado y lanzado en 1992, pero eso está vigente hoy en día. No ha habido una reforma tal, no, para que corrigieran eso. Y le quise dar este dato porque es importante que vayamos a lo que dice la Biblia con relación a las imágenes. Cuando dice no te harás imagen, en el mandamiento divino no hacemos de no hacernos imágenes, se incluye todos los ídolos, imágenes, muñecos de oro, de plata, de yeso, que se encuentran en los templos de la religión predominante en América Latina, que y fue impuesta a nuestros países después de la conquista española. Usted recordará, ¿no? La historia registra, ¿verdad? Todo esto en nuestros países de habla hispana especialmente. Y tanto en México como otros países conquistados por la corona española. Ahora, respecto a las imágenes, aunque nadie le gusta que le digan que lo han engañado, es necesario comentar que muchos de nuestros padres y abuelos, nosotros mismos vivimos engañados por supuestos guías espirituales, donde enseñan cosas que Dios prohíbe en su palabra, y muy claramente hablando en este mandamiento de la fabricación de imágenes, como dice el profeta Isaías en Isaías 42:17. ¿Quieres ponerme Isaías 42:17? Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en las esculturas y dicen a las estatuas de fundición, vosotros sois dioses. Serán confundidos. Vea cómo Dios, 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento ya nos está advirtiendo. Pastor, ¿cuándo fue la conquista española? ¿Cuándo nos enseñaron esto? Bueno, después de 1521. Pero en el año 750 años antes de Cristo ya el profeta decía: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en esculturas y dicen a las estatuas de fundición, vosotros sois dioses. Es una gran incongruencia que se nos enseñó, porque con la Biblia en mano y torciendo la interpretación, ellos nos dijeran: no hay problema, no hay problema. Le voy a decir la verdad, cuando yo empecé a ver estas verdades en la Biblia, yo le decía a mi mamá: le voy a ir a reclamar al cura, le voy a ir a reclamar, ¿por qué nunca me explicó esto? Si hasta me dejaba tocar la guitarra, hasta me dejaba tocar la campanita en la misa, que bueno, una vez me la quitó porque la toqué de más. Pero ¿sabe? ¿Por qué no nos enseñaron? Nos torcieron, nos engañaron. Y sabe, cuando conocimos la verdad a la escritura, ¿sabe qué fue lo primero que nos dijeron? A mí se me acercó alguien y me dijo: te están lavando el cerebro, te lavaron el coco. Y le dije: bueno, mira, pensándolo bien, sí me lo lavaron.
me quitaron toda la cochinada que tenía y Dios me ha puesto un nuevo corazón. Me está cambiando mi mentalidad a través de su palabra. Sí, Dios quiere que tú y yo abramos nuestros ojos y adoremos al Dios vivo, al Dios verdadero. Debemos cerciorarnos que la Escritura se opone al paganismo. Esto es paganismo, esto es idolatría que data desde la antigua Babilonia. Acá en América también data desde nuestros antepasados, ¿verdad? Que adoraban esculturas. Podemos visitar los museos, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? O las zonas arqueológicas, tenemos pirámides dedicadas al sol, ídolos de piedra dedicados al Dios de la lluvia, al Dios de la muerte. Y vamos a encontrar toda esto también en nuestros libros de historia, donde nuestros antepasados ofrecían sacrificios. ¿Y eso era paganismo? Por supuesto que era paganismo. Cuando vino la conquista española y una de las cosas que hicieron fue cuando llegaron las órdenes monásticas de España y empezaron entonces a evangelizar a los, ellos les decían indios. Está mal empleado, todos sabemos hoy en día, ¿verdad? Porque nosotros no somos de la India. Ellos pensaban que habían llegado a la India y se llegamos con los indios. Ni siquiera son indios, son hindúes, para empezar. Pero entonces cuando estos evangelizadores, y se llevó a cabo apenas 500 años de evangelización en América. Sin embargo, hay un libro que resume muy bien esto. Se llama El Otro Cristo Español. Ahorita olvido el autor, pero se llama El Otro Cristo Español. Y a manera de sátira, el autor dice que cuando Cristo venía predicando el evangelio por Europa, o sea, es una sátira, no es literal, pero dice, cuando el evangelio venía recorriendo en Europa, en España lo metieron a la cárcel, a Cristo. Fue encarcelado y mandaron un impostor a América. ¿Por qué causa? Entonces a nuestros antepasados, a los grupos mesoamericanos, a los grupos autóctonos acá, les cambiaron sus dioses y les pusieron otro ídolo con nombre cristiano. Es tan sencillo ver lugares aquí en México. Hay mucha gente, ¿verdad? El 12 de diciembre va a celebrar a la Virgen en la villa o en la basílica. Usted sabe que en ese cerro, ¿verdad? Antes que los españoles llegaran ya tenían un santuario, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba a la diosa que adoraban en ese lugar? Tonantzin. Entonces, bueno, pues fácil, le pongo Tonantzin-Guadalupe. Hasta puedo poner mi seminario, Tonantzin Guadalupe. Mire cuánta herejía, cuánta barbaridad. No me vengo a burlar, le digo porque yo vengo de allá. No me quiero burlar. Le quiero decir todas las patrañas, todas las mentiras que nos enseñó ese sistema por mucho tiempo. ¿Sabe que donde está la iglesia de Cholula en Puebla es una pirámide? Considerada la ciudad más antigua de América, y bajo ese cerro que debajo hay una pirámide, hay ruinas arqueológicas que ya se ofrecían sacrificios. Usted que fue muchas veces allá a celebrar la carrera guadalupana, usted veía danzantes ahí con tambores y plumas y todo eso, y esos días cuando la gente va y celebra a la Virgen, otros adoran a Tonantzin. Cuando la gente va al Zócalo de la Ciudad de México y van a la catedral, al lado de la catedral, bueno, todo lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, usted sabe que se encuentran las ruinas, las excavaciones del Templo Mayor. Si has caminado por la estación Pino Suárez y está una piedra circular enorme, y era una piedra de los sacrificios ahí a los dioses aztecas, donde la gente ofrecía sacrificios humanos. Claro que todo eso es paganismo, pero igual le quitan paganismo, le ponen nombre cristiano, y ya entonces se puede adorar una imagen. Llámese de Pedro, de Juan, de Mateo, o de Juana, y vas a encontrar todo tipo de altares.
Y esto debemos denunciarlo y creerlo, sobre todo cuando hablamos de este segundo mandamiento. Y no es mi deseo ofender a nadie, es mi deseo que abramos los ojos, que entendamos la realidad de la palabra y que de ahí venimos. En este segundo mandamiento vemos la prohibición divina que incluye también los crucifijos, medallas, escapularios, cristos, santos, vírgenes y cualquier objeto que sirva para darnos una supuesta protección. Ya nació el bebé, ponle su medallita de la Virgen, del Carmen, de Juquila, de la que favorita, de la abuelita, del tío. Ponle su escapulario para que no le pase nada malo. También su ojo de pescado, eso también es parte de hechicería. Ojo de venado, ojo de pescado de venado. Su hilo rojo, pásale el huevo porque trae aire. Bueno, eso es otra parte de hechicería, ¿no? Entonces, un montón de cosas que la gente guarda, la gente le combina de todo. Así pueden tener una virgen, un Cristo, una sábila y un Buda para el dinero. Todo revuelto. Toda una mezcolanza y nadie les dice nada. Y de paso, ¿verdad? Acá atrás la muerte. Por si falla. Por si falla una, tengo 2, 3, 4, 5. Y vea, de verdad. Y después con el brujo mafufo, ¿no? Que te eche las cartas. No te harás imágenes. Nuestra protección viene del Dios del cielo que hizo todas las cosas. El cielo y la tierra, Él los creó con la palabra de su poder. No podemos expresar a Dios o minimizarlo a una imagen. No lo podemos minimizar a Él. Él es Dios. La gente usa esos objetos para que les sirva para darle protección contra peligros de enfermedades. Mira, si tú te pones esta estampita, te va a librar de accidentes y haces la oración, ¿verdad? De esto y la tengo, como no me la sé, nomás la pego. Yo una vez llegaba a una casa y había le tomé atención, decía cédula de San Ignacio. ¿Cuántos la conocieron? La cédula de San Ignacio dice: para espantar a Satanás, ahuyentarlo de mi hogar y de mi familia. Órale. Sí, entonces mentiras del diablo también. El diablo da tarjetas para espantarse él solo. ¿Cómo cree? ¿Sabe que Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, uno de los responsables de miles de muertes de creyentes verdaderos en la palabra de Dios, que los mandó a la Inquisición? ¿Sabía? ¿Sabe? Y ahora ya tiene su cédula que para espantar al diablo, válgame. Entonces mire, enfermedades de accidentes, de malos espíritus. A veces las personas, dicen: no traigo ese San Ignacio, pero traigo una piedrita roja que me dio la Madame, pum, pum, pum. El hermano de la luz me dio esta piedrecita blanca que la ponga debajo de mi almohada para dormir, para que no vengan los demonios en la noche. Pues ya, ¿para qué vienes si ya te dio uno para que te acompañe todo el tiempo en esa piedra? ¿Sabe? Protecciones y todas esas y cosas, objetos que sirven de protección según las personas, de malos espíritus. También personas que están atados a objetos supersticiosos de la astrología. Por eso yo traigo mi signo de Géminis. Decía una hermana: yo estaba leyendo el libro de Géminis. No es Géminis, es Génesis. Luego Géminis, Virgo, Libra, Leo, Acuario y todos los signos de la astrología. ¿Tú qué signo eres? ¿Cuándo naciste? Eres Capricornio. No se lleva, porque yo soy de los de Sagitario. Nací en noviembre, diciembre. Todos esos, y esas personas que aprecian esas imágenes, es idolatría. Es idolatría. Que así sea un Buda,
así sea una pirámide azteca, o la pirámide de Egipto, o el ojo de Osiris. La gente dice, el ojo de Dios así en una pirámide. Hasta viene en el dólar, por cierto. Símbolo de los masones, favorito también. Entonces, mire, todos esos imágenes que se hacen con el propósito de buscar protección, de traerlos como amuletos, que son objetos de brujería, pulseras para las buenas vibras, hasta las anuncian en la tele. Ponte estas pulseras, ¿verdad? Porque con esta pulsera, cuando usted se despierte, sentirá la buena vibra. ¿Sí? Esas cosas, ¿no? Los cuarzos, las piedras, ese tipo de cosas que se traen como objetos de buena suerte. Algunos ya no los hacen, ya nada más comparten las cadenitas en el WhatsApp. Manda esta oración a tus 10 mejores amigos para que les vaya bien en este día, y a ti también por mandar. Pero si no la mandas, la Virgen te va a castigar, o fulanito no haga tonterías. No comparta toda esa basura que le llega. Si se la mandó un conocido, dile, oye, te equivocaste. Oye, lo peor es cuando los hermanos las comparten. No ande leyendo todo ese tipo de cosas, queriendo mandar. Eso también es idolatría. Porque haga esta oración. La gente dice, ay no, pastor, yo nada más la Biblia. Entonces si es la Biblia, entonces yo sabe que visité una casa en una ocasión. Le habíamos regalado una Biblia a una señora, y esa señora la visitamos para dar un estudio bíblico, darle seguimiento. Encontramos en una repisa, ya no tenía la Virgen, tenía su Biblia en la repisa. La tenía con una veladora y un vaso de agua. Y dijo la señora, lo que pasa es que me dijeron, o sea, ni siquiera lo descubrió en la propia Biblia, le dijeron que si ella ponía la Biblia abierta en el Salmo 91, por cierto, tendría protección con su vaso de agua y su veladora. Eso se llama bibliolatría también. Porque la bendición no está en venerar la Biblia, sino obedecer los mandamientos de la Biblia, mi amado. En obedecer los mandamientos de la Biblia. De eso se trata. La gente dice, la Biblia es un mensaje de la Biblia. No dice, no toques la Biblia, no la pongas allí porque ofendes a Dios. No, yo sé que si de repente la Biblia está en la silla y la pongo en otro lado, no voy a ofender a Dios por eso. Ya hacer un acto así de ofender su mensaje o de renunciar a ello es otra cosa. Pero ¿qué pasa si se me rompe mi Biblia? Después la pego con Yurex. Hay gente que no puede ni siquiera marcar su Biblia y dice, no la marques, es pecado. No uses color azul o morado en eso. No la subrayes. O sea, cosas así como esas que podrían aún torcer lo que es correcto. Simplemente Dios no quiere que nosotros confiemos para nuestra protección, cuidado y salvación en nadie más, sino en Él y a través de Cristo. Cristo es el único camino vivo y verdadero para acercarnos al Padre, como dice Juan 14:6. Y Jesús les dijo, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo a través de Cristo, solo a través de Cristo. Yo le preguntaba a algunas personas cuando recién me convertí, bueno, entonces ¿por qué debemos? Dice, no, pues es que a la imagen no la adoramos, nomás la veneramos, pero sí nos arrodillamos porque a través de ella nos acercamos a Dios. Eso no dice la Biblia, que a través de una imagen te acercarías a Dios, sino a través de Cristo. Él está vivo, Él resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos. Él vive hoy.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mire, el hecho que tengamos una cruz aquí no significa que nos postramos delante de la cruz, adoramos la cruz. Adoramos a aquel que murió en la cruz. Aquel que murió en la cruz. Sí. Y esto que quede claro, no es, no significa, Jesús no fue el único que murió en la cruz. Por supuesto, fue el que murió en la cruz y en la cruz derramó su sangre, derramó su sacrificio. Pero no es la cruz la que me protege. Sino, mira, el santo enmascarado de plata era más espiritual que muchos de nosotros. ¿Usted vio esas películas? Esos viejillos como yo. Cuando yo era niño, esas películas me daban miedo y emoción también, ¿no? Cuando el santo contra las momias de Guanajuato o contra los vampiros. Y sabes, el santo cuando ya no podía ir con el hombre lobo, el vampiro, mira, el santo sacaba una crucecita, irá. Y ahí se los echaba a correr con una cruz. ¿Sabe? No es tal, hermanos. Es la autoridad que Dios ha puesto del creyente. Es la presencia del Espíritu Santo la que puede hacer huir el enemigo. Es su presencia, es su autoridad. No es un símbolo, ni siquiera el agua bendita. Esas películas del exorcista y todas esas que no, pues que con agua bendita, que con esta imagen, que con esta cruz, que es la autoridad de la palabra. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En segundo lugar, en Hechos 4:12, los apóstoles respondieron al concilio. En Hechos 4:12 dijeron: y en ningún otro, hablando de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podemos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación, hermano. Solo en Jesús hay salvación. Según 1 Timoteo 2:5, en 1 Timoteo 2:5 dice ahí el apóstol Pablo que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Solamente a través de Cristo somos perdonados, somos reconciliados con Dios. Quiero hacer una aclaración. Cuando hemos de señalar que este mandamiento no prohíbe el arte. Una de las cosas con las cuales este sistema religioso que favorece las imágenes se defiende es que, pero es que Dios mandó a hacer a Moisés un arca en el templo y le mandó a hacer figuras y le mandó a hacer candeleros y le mandó a hacer cosas muy bonitas, y cuando construyeron el templo lo adornaron con hojas de almendro y con granadas y con esto de oro, y se hizo así. Y entonces, a ver, ¿por qué Dios mandó ahí a Salomón? Mire, Dios no está en contra del arte. Aun cuando la gente en los tiempos de Jeremías existió como 600 años después de Salomón. Y cuando Jeremías confrontó al pueblo a causa de su idolatría y de su pecado, la gente decía, creo que es Jeremías 7 u 8, la gente decía: aquí no nos va a pasar nada porque aquí está el templo de Dios. Y decía: templo de Jehová es este, templo de Jehová. Y dijo Jeremías: por cuanto ustedes no confían en Dios y se han puesto a confiar en el templo de Dios, Dios va a arrasar con este pueblo y va a arrasar con este templo. Y va a venir una nación y les va a derribar el templo y les va a derribar todos sus altares y los va a llevar cautivos. Y sabes, eso ocurrió en el año 586, unos 14, 15 años después que Jeremías lo profetizó. ¿Por qué? Porque Dios, mira, lo que servía como un medio, como un lugar de reunión, el templo que fue una evolución del tabernáculo, aquella tienda que se armaba y se desarmaba en el desierto, donde la gente se encontraba con Dios para adorar, era un lugar de reunión. De hecho, tabernáculo significa habitación, donde Dios descendía y el arca simbolizaba la presencia de Dios. Todo eso fue quitado cuando el
pueblo se corrompió aquello que Dios les había pedido y empezaron a adorar los objetos, las cosas. ¿Por qué cree que la gente todavía hasta películas sacó en los tiempos de Indiana Jones? Sacaron ahí los buscadores del arca perdida, ¿se acuerdan? Siguen buscando, porque si la gente la tuviera, oh, el arca de Moisés. Y la gente convirtió esos objetos en objetos de adoración, y no era tal. Por eso es importante que entendamos, Dios no está en contra del arte ni la pintura. Prohíbe el uso de imágenes y objetos religiosos en la adoración de Dios. Por eso se dice en este versículo: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El mandamiento se refiere a cualquier semejanza del cielo, de la tierra o de las aguas debajo de la tierra que sean usadas para adorar a Dios. Bueno, es que esto me sirve para adorar. Hermanos, podemos adorar si no tenemos un edificio. ¿Está de acuerdo? Podemos adorar si no tenemos música. Podemos adorar si estamos solos en el monte. O sea, pero si nosotros necesitamos algo para adorar a Dios, aún, fíjate, aún si tú, es que yo si no pongo esta alabanza, ay, es que con esta alabanza, ay, me llega al corazón. Y con esta alabanza sí me conecto. Eres un hipócrita. Y si no tuvieras esa alabanza, se trata de Él. ¿Sí me entiende? Se trata de Él. Porque si no, más es lo que te mueve tus emociones, tu artista cristiano. Ay, es que canta igualito que Joan Sebastián, pero en cristiano, pastor. Traes tu ídolo todavía. Canta igualito que el Luismi. Porque hay muchos así cristianos que cambian las letras y ya los mismos ritmos, hasta para bailar, hasta canciones de cantina. Yo no sé, la gente, porque saben explotar el paganismo que todavía existe en el corazón de mucha gente. Porque se trata de adorarle a Dios. Decía el hermano Marcos Brunet, él decía que se apaguen las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. Sí, hay que admirar, hay que respetar a esos hombres de Dios, pero que están centrados en el Señor y que enfocan a la gente a glorificar a Dios. La gente va a los conciertos, los hermanitos van a los conciertos o los congresos y preguntan: ¿y quién va a estar? ¿Quién va a estar? Ay, va a estar Jesús Adrián. ¡Oh! Va a estar Marco Barrientos. Va a estar, ¿sabe? Con que esté Dios en la reunión, a Él debemos venir a adorar, a Él debemos glorificar, a Él debemos exaltar. A veces las personas dicen, aún de manera local: ay, supe que no va a estar el pastor, entonces no voy a ir. Qué absurdo que usted venga. Si no viene el pastor, no voy. Ay, quién sabe quién va a predicar. Qué absurdo, porque la razón de venir a ese lugar se trata del Señor. Él debe ser nuestro supremo Dios y nadie más. No debemos condicionar. Los defensores del uso de imágenes y esculturas, pasando por alto el mandamiento divino, justifican el uso de los tales de adoración diciendo que les ayuda a acordarse de Dios, a concentrarse, a estar conscientes de su presencia. Afirman que los ídolos son una manera de dar sustancia y realidad a su concepto de Dios, ya que sin ellos la adoración resulta difícil. Argumentan que no adoran a la imagen o al ídolo, sino al espíritu que representan. Los idólatras en todo el mundo dicen lo mismo, que no adoran la imagen y que solo adoran al Dios mediante el uso de la imagen. Pero hermanos, Dios es bien claro. Dijo: no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Es que estoy adorando al Dios verdadero. Adorar al Dios verdadero de manera incorrecta.
En realidad, en vez de ayudar a los adoradores, las imágenes han terminado por confundirlos y al final de cuentas las personas terminan postrándose ante sus ídolos y terminan adorándolos. Ya, confiese, ¿a poco usted no era el del que tocaba así la imagen y con la tocada? ¿O no se tiraba en el piso para que la imagen pasara por encima de usted? Bendito sea el Señor que nos abrió los ojos. Bendito sea el Señor que nos trajo a libertad. Él está vivo, Él está vivo y Él es el único de ser adorado. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, dice el Salmo 115. En otras ocasiones, esta violación o transgresión al segundo mandamiento es disculpada argumentando que no se está adorando al ídolo, sino que solo se está venerando. Sin embargo, las propias personas que veneran no pueden explicar cuál es la diferencia. Pregúntale. Bueno, a ver, explícame, ¿cuál es la diferencia entre venerar y adorar? La verdad es que por más que quisieran demostrarlo, no existe la realidad en ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe la fabricación de ídolos y adoración por medio de imágenes? Primero, porque no es posible hacer una representación. Ya tiré todo, nomás lo único que me queda es el de la última cena. Le voy a contar de la última cena. ¿Sabe quién la pintó? ¿Sí sabe el artista que pintó la última cena? Leonardo da Vinci. Sí. Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci, allá en la época medieval, 700, 800 años después de Cristo, chéquenme el dato para no mentir, pero mire, Da Vinci no tenía una fotografía de Cristo, no había una imagen real. Pues, ¿cómo no? Y la de la Verónica, pastor, a ver, el manto de la Verónica, ese es otro chisme. Porque en la Biblia no hay tal que cuando Jesús iba camino al Calvario, una mujer llamada Verónica le salió con su manto, le secó la sangre o el sudor y ahí se plasmó la imagen de Cristo. Así que Da Vinci ya tenía la imagen, entonces ya nada más la agarró. Mentira, mentira. ¿Qué usaban los pintores para hacer un cuadro y que siguen usando hasta hoy en día? ¿Qué usaban? Un modelo. Poner a una persona que y dice, no sabe qué. Entonces, mire, Da Vinci en su imaginación pintó el cuadro de la última cena donde puso a los 12 apóstoles, pero había dos rostros que le faltaban a él. El primero, o sea, era el del Señor, y el segundo era el de Judas Iscariote. Esos dos rostros le faltaban. Entonces él anduvo buscando y buscando por años para pintar el rostro de Cristo. Y llegó a un seminario, conoció un joven seminarista apasionado por servir a Dios, un joven apartado de la vida pecadora. Y él dijo, este representa, necesito un rostro que exprese bondad, paz, santidad, que transmita así lo que la gente necesita ver. Entonces encontró el modelo que él buscaba, lo convenció y le dijo, ¿puedes posar? Y dijo, ok. Entonces dijo, sería un privilegio, así que lo pintó. Y nada más le faltaba el otro, un rostro que expresara traición, maldad, perversión. Y se tardó el doble de tiempo para encontrarlo. Y un día caminando por un barrio en una ciudad italiana, en un barrio de mala muerte, encontró a un hombre malvado en la calle. Un hombre así que cuando vio su rostro de aquel vagabundo, aquel hombre que había andado en la vida pecaminosa, habían pasado 10 años desde que había pintado el rostro de Cristo y le faltaba el último para terminar su cuadro. Y cuando vio a aquel hombre dijo, este es. Y cuando se acerca y le pregunta el nombre a aquella persona, ¿sabe? Era la misma persona que había posado 10 años antes para ser Cristo.
Pero ahora en la vida de pecado le había distorsionado tanto su rostro y ahora expresaba todo lo que él necesitaba. Pero no hay tal cual que digan, bueno, tenemos una escultura o tenemos una pintura o le tomaron una foto y la encontraron por ahí guardada. No hay tal. La única imagen que argumentan decir es ese famoso, y está en un museo de Turín, se llama el manto de Turín. Pero ¿sabe? Hay varios mantos que argumentan ser el legítimo. Ni siquiera hay una prueba fehaciente. Usted puede ver documentales donde se han hecho estudios científicos donde no pueden comprobar tal y extraer. Y aunque fuera el manto de Turín, no se parece en nada al que pintó Da Vinci. Pero no necesitamos. Juan 4:24 nos dice, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es como espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No necesito un cuadro, no necesito una imagen, no necesito una estatua. Él es espíritu. Porque todo lo que tiene que ver eso encierra el paganismo de la antigüedad que ha venido hoy en día. Y donde la gente se rinde ante esas imágenes y por supuesto tienen sus días. Y yo sé que estoy golpeando duro contra la religión predominante en nuestro México, pero es necesario decir la verdad. Dios es espíritu. Dice en Isaías 40:18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? Vea, ¿a qué? A nadie. Dios no tiene ningún semejante, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada que nosotros podamos decir, no, es que esta piedra cayó del espacio. ¿Sabe que los antiguos atenienses en Atenas, pues, estos atenienses, ellos tenían un altar? Cuando Pablo visitó la ciudad de Atenas, según Hechos 18, al Dios no conocido. Es más, vamos allá, Hechos 18, vaya conmigo. Y Pablo, al recorrer la ciudad, miren, verso 16 en adelante. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos es 17, perdón, Hechos 17:16. Les di mal la cita. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Entonces, sí, esos atenienses eran una bola de idólatras. ¿Por qué? Porque allá en Atenas tenían el Olimpo, ¿se acuerda? Los dioses griegos. ¿Sí fue a la prepa? ¿Se acuerda de todos esos? ¿Quién era el mero macizo de todos los? Zeus. Y luego estaban otros como Afrodita, la diosa del amor. A ver, díganme otros. Ahí tiene una fuente en Acapulco y otra allá en la Ciudad de México. El dios de la muerte. Otro Poseidón, el de los mares. ¿Y cuál más? Atenea. Sí, y le sacan sus películas, ¿no? Bien macizas, ¿no? La de Aquiles y todos esos, ¿no? Entonces tenían sus dioses. Ajá. Los dioses del Olimpo. Y era lo fundamental de la religión griega. Y era toda la filosofía que se movía desde 250 años antes de Cristo. Y el evangelio, vea, nace y surge en una cultura griega. Éfeso, como Atenas, la cuna de la religión y de la filosofía griega también, y todas estas ciudades como Éfeso, que ahorita vamos a ver un pasaje también. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas,
Él estaba esperando a sus compañeros y dice que su espíritu se enardecía. Estaba Pablo así, no puedo entender, no puedo comprender cómo el diablo ha engañado a la gente. Y la gente adora estatuas, invocan seres demoníacos. Y cuando la gente iba al templo de Diana, ya se imaginará a qué iba y cómo adoraba. La diosa del amor. De ahí viene esta distorsión de decir que tener relaciones íntimas es hacer el amor. Y eso viene de una perversión, de un paganismo. Y terminaban en orgías espantosas. Y Pablo, al ver la ciudad entregada a la idolatría, él estaba que no cabía. ¿Cómo? Y sabe, él comenzó, dice, llegó, había en medio de ese paganismo había una sinagoga judía. Los judíos creen en un solo Dios, como nosotros. Entonces, bueno, es una religión monoteísta. Es la creencia en un solo Dios. El monoteísmo está en el judaísmo. Entonces llegaba Pablo a la sinagoga judía y había unos judíos piadosos en la plaza y con ellos ahí concurría. Pero dice, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, eran filosofías griegas, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, no comprendían lo que Pablo hablaba de creer y invocar a un solo Dios y dejar al lado toda la idolatría. Conste, Pablo no está hablando contra el catolicismo, está hablando contra todos los griegos, con toda la religión griega. Y luego decían otros, parece, verso 18, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, dijeron, mira, parece interesante este cuate. Vamos, lo trajeron al Areópago. El Areópago era la tribuna suprema donde los más grandes filósofos griegos exponían ahí sus ideas, sus filosofías. Lo traen al Areópago diciéndole, ¿podemos saber más de esta nueva doctrina de que hablas? Pues dice, traes nuevos a nuestros oídos cosas extrañas, queremos saber. A ver, habla, desembucha, queremos juzgar. Y dice, porque dice el verso 21 a manera de paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir u oír algo nuevo. Sabe que una buena parte de la sociedad ateniense ni siquiera se dedicaba al trabajo físico. Tenían una dieta especial de parte del imperio porque eran los pensadores. Era la gente que ideaba nuevas cosas, la tecnología, la ciencia de su tiempo, la forma de vida, y en eso se ocupaban los atenienses. Entonces Pablo, bien astuto para hablar, dice, puesto de pie en el Areópago, dijo, varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, porque dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Sabes que los historiadores dicen que había una especie de meteorito en Atenas que cayó en la antigüedad y que siguen cayendo hoy en día. Pero como esta piedra cayó del cielo, decían los atenienses, pues esta piedra que es, pues como no sabían de dónde venía, dijeron, pues al Dios no conocido. Todos tenían sus altares, pero el Dios no conocido, pues vino del cielo, una piedra, y tenían su altar al Dios no conocido. Pues si a ese Dios al que ustedes no conocen y al que adoráis sin conocerle, yo les anuncio, pero no es el Dios que hizo todas las cosas. Y Pablo les dijo, vea como el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Aleluya, Él es el Dios. Ellos decían, pues es que no sabemos, hay un Dios en el cielo, decían los hebreos, los atenienses, hay un Dios en el cielo, pero no lo conocemos, nomás adoramos lo que conocemos.
Y sabes, el evangelio golpea directamente y da directamente a la idolatría. Y este principio moral no ha cambiado. Hay más cosas que quiero seguir enseñando. Por razón de tiempo yo voy a dejar una segunda parte de este mandamiento. Pero mire, Dios ha manifestado sus atributos y su gloria. Y los atributos de Dios consisten en su santidad, su soberanía, su poder, su gloria, su majestad, su omnipresencia, su omnipresencia. Dios se ha manifestado. Por tanto, todos aquellos que fabrican y veneran y adoran ídolos o imagen manifiestan abiertamente que no conocen a Dios y que no saben nada de su gloria. Cualquier persona que entienda la realidad de la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está en todas partes, no puede ser capaz de hacer y adorar un ídolo. Es decir, es que voy al cerro a adorar a Dios porque allá está Dios. No, Dios está en todas partes. O sea, Dios está en todas partes. No necesito un edificio, no necesito una persona, no necesito a alguien para adorar a Dios. Pastor, entonces, ¿por qué nos reunimos? Bueno, porque nos reunimos porque Dios lo manda. Nos reunimos porque Dios manda que nos reunamos como familia. Iglesia viene de un término que significa asamblea, los llamados a. Y nos reunimos por razón de obediencia, por razón de adoración, por razón de aprendizaje, por razón de compañerismo. Pero sin embargo, o sea, no necesitamos un objeto para comunicarnos con Dios. Dios es un ser infinito y personal y prohíbe que hagamos cualquier interpretación visible de Él. No podemos representar al Dios infinito por medio de cosas finitas. Tampoco es posible representar ninguno de los atributos de Dios mediante imágenes. Por ejemplo, la existencia eterna de Dios. Dios es eterno, ¿cómo lo representas? Mediante una pintura que tiene que ser retocada con el paso de los años. Aunque sea una reliquia, tiene que ser retocada y resguardada. No puede ser representada la eternidad de Dios por ningún ídolo. La santidad de Dios no puede ser representada por ninguna imagen. Escuchemos nuevamente la profecía de Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante? ¿O a qué imagen le compondréis? ¿O qué imagen le compondréis? Entonces solo los que tienen ideas falsas y conceptos erróneos de Dios pueden honrar y adorar imágenes supuestamente le representan. ¿Me ayudas, Vicente? En Hechos 19 hubo un alboroto, no pequeño. ¿Por qué? Porque la ciudad de Éfeso, que era una de las metrópolis más grandes hoy en la actual Turquía, Dios abrió una puerta tan grande al evangelio que miles de personas se convirtieron a Cristo en la época de Pablo. Los estudiosos creen que llegó a haber entre 50 y 60 mil creyentes en la época del Nuevo Testamento. Un lugar donde llegaban más de 1 millón de personas al templo de Diana de los Efesios. No sé si usted ha visto que cuando la gente va a los santuarios religiosos en México, van grandes peregrinaciones. Recuerde cuántos iban y que usted iba corriendo de aquí hasta allá, de ida y de vuelta, y cuántos miles y millones de personas van e iban a sus festividades. En la época de Pablo ya había un templo a una diosa llamada Diana o Afrodita de los griegos. Afrodita para los griegos, Diana para los romanos.
la misma. Entonces, cuando la gente escuchó el evangelio, verso 18, 19, 18 de Hechos, y muchos de los que habían creído venían confesando. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia. La magia no es que eran de esos que sacaban conejos del sombrero o palomas. No, ahí el término correcto es hechicería. El término magia ahí es hechicería. Muchos de los que habían practicado la hechicería o la brujería. Si por aquí hay alguno que iba a las cartas, que tenías ahí tu bola de cristal, o que tenías tu péndulo, o que tenías no sé, heredaste los poderes de tu abuelita para echar las cartas o cosas como esas, es brujería. Muchos de los que habían practicado la brujería trajeron sus libros. A lo mejor digas, pastor, pero yo nomás tengo un libro, pero no es de magia negra, es de magia blanca. Toda magia es brujería, amarilla, blanca, roja, del color que la ponga el diablo, es mentira, es un error contra Dios. Quemaron, dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta hallaron que era de 50,000 piezas de plata. O sea, era mucha lana. Mucha gente no se quiere deshacer de sus medallitas, de sus cosas. Ay, pastor, es que esto vale mucho dinero, y si lo vendo, deshazte de tus ídolos, deshazte de todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Así crecía y prevalecía la palabra del Señor, de tal manera que mucha gente se convertía al Señor. Verso 23, brinca el 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, o sea, muy grande, acerca del camino. ¿Cuál? Acerca de la fe cristiana. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, o sea, hacía templecitos así, los vendía, no sé si así o así, pero la gente decía, ay, sí, llevármelo. Cuando no puede venir, ahí me arrodillo ante el templecito de Diana. Y ahí entonces, llámese, póngale como quiera, pero aquí era Diana, ¿sí? Y daba no poca ganancia, o sea, que daba, era un negociazo para los artesanos. Era un arte, sí, pero era idolatría. Los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahí, o sea, mire, hermano, más claro, ni modo que usted no me va a entender. Y no solamente haya peligro que nuestro negocio, para ellos era esto, nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cualquier semejanza con el santuario que tenemos por acá, que le llaman Reina de México, Emperatriz de América, y que venga a ser desestimado en nada. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. Sí, porque tú diles esto, te van a apedrear, te van a querer linchar. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero estoy haciendo la imagen de Dios. No tenemos una imagen de Dios. No podemos limitar al Dios de los cielos en forma de un muñeco, de una estatua, de una imagen, aunque sea de oro, de plata o de papel, aunque le pongan piedras preciosas. No puedes. Él creó todas las cosas y no se puede. Y Dios dice: desecha eso, desecha la vanidad. El apóstol Juan, termino con esto, póngase de pie por favor. El apóstol Juan, su segunda carta, su primera carta, al capítulo 5, el verso 21, termina
el apóstol Juan así metiendo una estocada diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, él no da mucha explicación. Juan era, este viejito iba al grano y dijo, ¿quieres ponerme la otra versión? Guardaos de los ídolos, está diciendo: apártense de los ídolos. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Apártense de los ídolos. Dejen de adorar los ídolos. Adoren a Dios. Los hombres de Dios. Mira, para aquellos que decían que Pedro es el primer papa, pues ve que Pedro en Hechos 10, dije que ya iba a terminar, pero mire, Hechos, cuando Pedro llegó a casa de Cornelio y dice verso 25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio, un centurión romano que Dios le dijo que mandara a traer a Pedro, que tenía un mensaje importante que darle. Cuando llegó Pedro a casa de Cornelio, que estaba en Cesarea, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo Cornelio ante Pedro? Adoró. Cornelio era un romano, era un idólatra. Los romanos eran idólatras como los griegos. De hecho, los romanos adoptaron la religión griega. Entonces Cornelio dijo: pues si un ángel se me apareció y me dijo que trajera a Pedro, ese Pedro debe ser un santo, me le tengo que adorar a un Dios. Y se le puso a adorar a Pedro. Y Pedro, ¿qué le dijo? Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Yo mismo también soy hombre. Hechos 14. Cuando Pablo estaba en un lugar llamado Listra y viendo a un hombre, versículo 8 en adelante, había un hombre que había nacido imposibilitado de los pies, sentado, que jamás había andado. Dice el verso 9: cuando oyó hablar al Pablo, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, en su propia lengua, diciendo: dioses bajo la semejanza de hombres han venido a nosotros. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios a estos dioses, que según ellos. Entonces los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre las multitudes, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, y anunciamos que de estas vanidades, mírales lo que venimos a decirles, dice Pablo, les estamos diciendo que de estas mentiras se conviertan al Dios vivo y verdadero, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Todo se conviertan al Dios vivo y verdadero. El segundo mandamiento te dice a ti, amigo, amiga: conviértete al Dios vivo, cree en el Dios vivo y verdadero, deja los ídolos, apártate de los ídolos, dijo el apóstol Juan. Levante sus manos y dígale: Señor, yo creo en ti, que hiciste el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Tú creaste, con la palabra de tu poder hiciste todas las cosas. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros sin saber adorábamos ídolos muertos, que no nos podían salvar, que no nos podían sanar, que no nos podían librar, Señor. Pero gracias porque enviaste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros, y con su sacrificio nosotros hemos sido salvados, perdonados, y a través de tu palabra podemos conocer tu carácter, tu amor, tu justicia y santidad. Renunciamos a toda idolatría de nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor,
que sigas obrando en nosotros para ser de nosotros un pueblo especial que te adore y te sirva con todo el corazón. Amén, amén y amén.